With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hola, buenos días, ¿qué tal? Contamos hoy en nuestro estudio de Radio Pedanías, la emisora escolar del IESO Pedanías Altas, con la presencia de José Luis Serrano, profesor de la Universidad de Murcia, perteneciente al Departamento de Didáctica y Organización Escolar y especialista en inteligencia artificial. Hola José Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Nuestro invitado ha venido a impartir una charla que tiene por título Verdades, mentiras y misterios de la IA, dentro de las actividades que se han programado en la 7ª Semana de la Salud y que están teniendo lugar en el centro estos días de marzo. De hecho, acaba de terminar y se ha venido corriendo a nuestro estudio, cosa que le agradecemos enormemente. A modo de inicio, me gustaría preguntarte si crees que la inteligencia artificial es el acontecimiento que va a marcar el cambio de la humanidad a una nueva era, y si esto es comparable a lo acontecido en anteriores revoluciones que han afectado a nuestra especie, marcadas por el desarrollo de la agricultura en el Neolítico o el avance técnico que impulsó la revolución industrial en siglos pasados. Bien, hay muchas personas que seguramente en esto saben más que yo porque han estudiado la historia del ser humano y tienen mayor perspectiva, ¿no?, de este tipo de cambios tan profundos. Todo apunta a que sí, a que al menos sí va a ser la tecnología que más cambios provoque. Dice Yuval Harari que la tecnología provoca más cambios en el ser humano que cualquier líder político o que cualquier religión, y por lo tanto este tipo de tecnología sí que está revolucionando muchos sectores de la sociedad, tanto a nivel, por ejemplo, en medicina, en educación, en política, en temas de derecho, en temas de toma de decisiones en juicios. Es decir, algunas personas dicen que es una herramienta, pero yo sí que creo que es algo más que una herramienta, ¿no? Es una cosa que va a ir mediando en otras muchas cosas, a la hora de tomar decisiones, a la hora de cómo creamos nueva información, cómo buscamos nueva información, e incluso creo que el que la utilice bien puede mejorar su propia capacidad de pensamiento. Entonces, esto va a ser lo interesante. Creo que va a haber un cambio profundo. Lo ha habido ya realmente, es decir, se están tomando muchas decisiones gracias al uso de la inteligencia artificial. Muchas personas a lo mejor no somos de todo conscientes, pero ya tiene su impacto. Esto no es futuro, esto es presente. Y luego, pues el tiempo dirá. Realmente se ha provocado un cambio tan profundo como muchas personas dicen. Creo que tampoco hay que obsesionarse mucho con esta idea de si va a cambiar la humanidad o no, y bueno, sí intentar anticiparnos a los peligros que nos pueda ocasionar y las ventajas que nos pueda. Creo que también hay que aterrizar luego, reflexionar sí, pero luego intentar aterrizar y ver cómo le podemos sacar partido para ser mejores. Uh-huh. Bien, contamos también con la presencia de 3 alumnas de cuarto de la ESO que quieren realizarle a José Luis una serie de cuestiones sobre el apasionante y a la vez inquietante tema de la inteligencia artificial. Hola, me llamo Cristina y me gustaría que nos definieras brevemente qué es la IA, cómo funciona esta nueva tecnología y cuál ha sido su origen. Porque ahora todos hablamos de ella, pero esto se lleva gestando largo tiempo en las universidades de algunos países, ¿no? Efectivamente, Cristina, esto llevamos décadas con este asunto. La definición de inteligencia artificial no es nada fácil porque partimos de un concepto que es el de inteligencia, que ya de por sí es difícil de definir. Según el momento histórico en el que nos encontremos, el concepto propio de inteligencia va variando.
Hace un siglo una persona inteligente pues tendría más necesidad de aprender información porque no tenía dispositivos externos donde dejarlos. Y hoy en día ya esa persona que no tenga esa habilidad de almacenar datos, por ejemplo yo, pues no se ve perjudicada. Decir, otro tipo de habilidades que sí se están viendo beneficiadas es esa capacidad de conectar ideas, esa creatividad, ser crítico con la información que tenemos disponible. Entonces, claro, para una persona la inteligencia puede significar una cosa distinta a otra y esto ya condiciona el propio concepto de inteligencia artificial. Como hemos hablado ahí en la charla, a mí me gusta la definición que hace Jean Piaget, que nos dice que una persona es inteligente cuando sabe resolver una situación que no sabía cómo resolverlo. Es decir, esa persona capaz de adaptarse al medio y resolver problemas. Entonces, para mí eso es una persona inteligente, pero si os preguntase a cada uno, tendríamos definiciones distintas. Lo que sí tengo claro es que una persona que saque buenas notas a día de hoy no significa necesariamente que sea una persona inteligente. Entonces, bueno, la definición rápida de inteligencia artificial es muy sencilla, pero tampoco nos dice mucho. Sería el intento que está teniendo el ser humano por replicar su inteligencia con máquinas. Es decir, la inteligencia artificial lo que busca es replicar la inteligencia humana. Problema 1 que hemos visto, que el concepto de inteligencia puede variar. Problema 2 es que todavía no sabemos lo suficiente del cerebro para saber cómo está funcionando. Entonces estamos replicando algo de lo que todavía, tenemos que ser humildes con esto, de lo que todavía no estamos seguros cómo funciona. Muchas gracias por tu respuesta. Mi segunda cuestión gira en torno a la imagen que se tiene en nuestra sociedad de la inteligencia artificial, porque de la IA se habla continuamente estos días y normalmente se tiende a dar una imagen negativa, incluso a demonizarla, argumentando que será el fin para la especie humana. Entonces, ¿se trata de posicionarse en uno de estos dos extremos que van desde los que opinan que esta tecnología viene a mejorar nuestra vida a los que dicen que viene a sustituirnos? Bueno, de entrada los extremos casi nunca son buenos para nada en la vida. La moderación es un poco a veces la esencia, ya lo decía Aristóteles, y en este caso creo que hay que apostar por esa moderación. No pensar que lo va a hacer todo por nosotros y que vamos a llevar una vida mejor por tener inteligencia artificial o una vida más cómoda, porque una vida más cómoda no necesariamente es una mejor vida, eso también de entrada. Y tampoco pensar que nos va a quitar el trabajo, es decir, evidentemente van a evolucionar trabajos. Una de las cosas de las que más se habla es sobre este tema del trabajo, ¿no? De que hay personas que van a perder el empleo. Sí, van a perder empleo, pero se van a crear nuevos empleos y otros empleos van a cambiar. Va a haber una evolución. Entonces aquí la persona que no tenga capacidad de adaptación, la persona que no tenga capacidad de aprender, la persona que no tenga capacidad de entender cómo funciona la inteligencia artificial y no sepa utilizarla, será sustituida por la persona que sí utilice la inteligencia artificial. Esa idea también me gusta y la comparto. Entonces, la posición es huir del miedo y la fascinación y dirigirnos a la curiosidad y a la prudencia. Creo que ese es el punto en el que casi para todo en la vida funciona. Ver las cosas con curiosidad, experimentar, no dejarte llevar por todo el marketing que hay, porque hay mucho negocio también y muchas promesas y hay que ser crítico, ¿no? Por eso ese pensamiento crítico es una de las habilidades más preciosas que, estando en las edades que estáis, mejor podréis cultivar, porque es lo que os diferencia, lo que os va a hacer identificar mensajes exagerados en los dos extremos. O sea, ni una cosa ni otra. Ni todo el mundo no se tiene que dedicar ahora a la ingeniería y a la inteligencia artificial, sino tú decir, pues oye, yo quiero dedicarme a algo con lo que yo me sienta útil y demás, pero luego ver cómo la inteligencia artificial en tu día a día también te puede ayudar. Creo que esto es un buen ejercicio. Primero hacer algún tipo de formación, por eso lo que habéis hecho hoy pues puede ser interesante como un buen punto de partida y poco a poco tener ese tipo de experiencias y luego integrarlo en tu día a día para que vayas viendo cuándo funciona, cuándo no funciona, cuándo te es útil y conforme la vas utilizando te vuelves más crítico, pero eso no quiere decir que dejes de utilizarla, sino que la utilizas mejor. Muchas gracias. Hola, me llamo Ainara y te quería comentar lo siguiente. Hace unas semanas el Parlamento Europeo aprobó una ley de la inteligencia artificial, una norma pionera, ya que ninguna otra región del mundo lo ha hecho todavía. Teniendo presentes los posibles riesgos de esta nueva tecnología, ¿crees que es necesaria su regulación a nivel internacional? ¿Y en qué aspectos de su uso habría que ponerle barreras para que no sea perjudicial para la sociedad?
Sí, evidentemente hay que regular, hay que controlar y aquí esa misión también pues lo tienen los líderes políticos, porque las empresas de tecnología, su finalidad en general no es buscar el bien de la sociedad, es vender, ganar dinero, y esto hay que entenderlo y hay que asumirlo. Es decir, una empresa por defecto, su objetivo final es ganar dinero. Entonces no podemos dejar en manos de la industria tecnológica, de estas empresas, las decisiones sobre cómo se integra la sociedad. Entonces eso tiene que estar controlado. El problema es que creo que los gobiernos actuales no tienen el poder suficiente para controlar de verdad a estas empresas. La legislación que va saliendo, especialmente en Europa, pues va llegando, ¿vale? Pero sí que es verdad que probablemente llegue tarde. Tiene sus dificultades porque continuamente se lanza esta idea de que Estados Unidos innova, China copia y Europa legisla. Y esto lanza un mensaje negativo hacia Europa, ¿no? De que, bueno, nosotros legislamos, pero no nos estamos poniendo las pilas con este tema, no nos estamos formando y no nos estamos desarrollando. Y ojo, en parte este mensaje lleva razón. Es decir, no podemos estar solamente legislando y quedándonos ahí, mirando a ver cómo el resto del planeta está trabajando en estas cosas. Por ejemplo, no sería una buena idea aquí en un centro de secundaria por temas de edad, dependiendo del curso, pues hay que afinar bien de si podéis utilizarla o no. Pero, por ejemplo, en la universidad donde yo doy clase, no es buena idea prohibir a secas a los estudiantes utilizar inteligencia artificial y ya está. No, necesitamos enseñar a los estudiantes universitarios cómo utilizarla de manera ética, respetando esa legislación que tú decías y que sirva como una herramienta de aprendizaje. O le enseñamos nosotros a la gente, a la población, o la población se busca la vida para aprenderlo. Muchas gracias por tu respuesta. Como te he dicho antes, yo soy Estela y te quería preguntar, ¿qué avances recientes en la IA crees que están transformando nuestra vida cotidiana más de lo que imaginamos? Yo no soy muy fan de estar pendiente de los avances recientes, porque creo que en la novedad de la tecnología están los peligros. Y voy a explicar esto mejor. Si estamos continuamente fijándonos en lo que sale nuevo, podemos caer en la trampa de los mensajes que acompañan a estas tecnologías. Ha salido la nueva herramienta de China. Bueno, entonces todo el mundo utiliza esa herramienta sin ningún tipo de criterio. Entonces yo con las novedades siempre hago un truco que os recomiendo seguir. Cuando salga una nueva tecnología de inteligencia artificial, no la probéis. Dejad que pase un tiempo. Que la prueben otras personas y cuando ese boom de la novedad haya pasado y veáis de gente de la que os podáis fiar, que tienen criterio, en vuestro caso, por ejemplo, los docentes, si saben del tema, o alguien que venga a dar una charla, ahí le preguntáis, oye, José Luis, me puedes escribir un correo. José Luis, ha salido esta herramienta que dice que es mejor que ChatGPT. ¿Tú qué opinas? Y yo te diría, pues espérate, todavía no está demostrado que sea mejor. O la información que recibe esa herramienta la guardan en servidores en China que no sabemos muy bien qué hacen con ella. No la utilizan. Entonces, en cuanto a novedades, el primer mensaje que me gustaría lanzar es ese. Actualmente lo que tenemos es casi una guerra, ¿no?, de los modelos de lenguaje tipo ChatGPT, Gemini, Copilot. Bueno, tenemos un montón y aquí sí que tenemos una especie de guerrilla, ¿no?, por ver cuál es mejor y cuál saca mejores opciones. Entonces, estas herramientas continuamente, cada poco tiempo, van incorporando nuevas funciones. Hemos visto muchos avances con el tema del audio, ¿vale?, de que cada vez nos entiende muy bien. Y esto va a ser interesante porque llegaremos seguramente a un momento en el que nos relacionemos con un ordenador sin teclado, solamente hablando. Esto es bastante ya probable. También tenemos muchas mejoras en el tema del vídeo, con creaciones espectaculares. Y en ese sentido son las que yo creo, las que yo voy viendo, habrá muchas más, pero son las mejoras que yo estoy percibiendo que más se están trabajando. Eso de cara al público. Pero aquí, como siempre, lo importante es lo que no sale al público y lo que por debajo se estará haciendo y lo que las empresas tienen ahí guardado. Hay otra cosa que cada vez se está viendo más, que es un avance interesante, es que estas inteligencias artificiales se integran en otros programas. De manera, por ejemplo, podemos estar utilizando Audacity y Audacity tener inteligencia artificial, por ahora no la tiene, que yo sepa, y Audacity puede ser capaz de corregir errores, algún golpe, ¿vale? Si hago este sonido, que lo pueda quitar, que lo pueda eliminar. Entonces, eso también lo estamos viendo, cómo se integra en distintas herramientas. Entonces, bueno, pues no sé, no me gusta ser muy futurista ni
ni contar lo último que está saliendo, porque al final creo que hay mucho marketing y hay que tener cuidado con darle bombo a ese marketing que, bueno, es un poco exagerado. Vale. Y por otro lado, estamos viendo cómo cada vez se está utilizando más la IA para generar obras de arte, literatura, pintura, música, fotografía, etc. Tanto es así que ya se está empezando a crear una gran confusión entre qué es humano y qué no en ese ámbito. ¿Hasta qué punto la IA puede ser realmente creativa o solo se limita a imitar patrones? Es otra buena pregunta, veo que la habéis preparado muy bien, ¿eh? Yo soy de los que piensa que la IA sí es creativa, sí tiene creatividad. Aquí para explicar esto mejor, pues hay que definir el concepto de creatividad. A ver, una persona es creativa cuando sabe mucho de un tema y es capaz de conectar puntos de información que otra persona a lo mejor no había visto y que permite resolver un problema, ¿vale? Entonces, si partimos de esta definición, que es de las más aceptadas del concepto de creatividad, la inteligencia artificial está demostrando que hace eso. Y es muy normal que lo haga. Es fácil de entender. ¿Por qué? Porque tiene mucha información, tiene mucha capacidad mucha velocidad para conectar esa información y tiene capacidad para crear nuevo contenido, lo que es la inteligencia artificial generativa, que genera nuevo contenido. Se han hecho estudios, por ejemplo, lo que os he contado ahí en la charla, con poemas, ¿no? De personas no expertas en poemas que elegían su preferencia, si prefería un poema hecho por inteligencia artificial o hecho por expertos, artistas, expertos en hacer poemas, ¿vale? Pero estas personas no sabían si lo había hecho la IA o lo había hecho una persona. Entonces vemos en ese tipo de estudios cómo las personas podemos llegar a preferir más las creaciones de la inteligencia artificial. Por lo tanto, cada vez es mucho más difícil, primer mensaje que lanzaría aquí, es que cada vez es mucho más difícil identificar, como tú decías, una creación humana de una creación de inteligencia artificial. ¿Qué nos sigue pasando? Que cuando nos dicen que algo está hecho por inteligencia artificial, por ahora seguimos teniendo un cierto rechazo a la creación creativa puramente de la inteligencia artificial. Habrá que ver si las nuevas generaciones, con el tiempo, esto van cambiando y ya les da igual. Lo que quieren es si me gusta o no me gusta. Pero probablemente necesitemos algunas generaciones por delante para que esto vaya cambiando. Y aquí, bueno, se abren un montón de temas, ¿no? De temas legales, de derechos de autor, quién es el autor, quién debería cobrar las ganancias de una obra creada por inteligencia artificial, porque claro, la inteligencia artificial generativa utiliza datos de muchas personas. Muchas veces no sabemos de quién son esos datos. Pero claro, si tú con esos datos creas algo nuevo y ganas dinero, ¿a quién le pertenece ese dinero? Y luego tenemos la modalidad mixta, que yo creo que es la que se va a imponer, por no decir que se está imponiendo, la creación asistida por inteligencia artificial, en el que tú redactes un texto, tú redactes unas posibles preguntas para hacerme a mí, le preguntes a la inteligencia artificial qué le parecen esas preguntas, ella te dé ideas y tú luego puedas mejorar alguna pregunta que te han dicho. Vosotras podéis haber hecho eso, ese listado de preguntas, pasarlas por inteligencia artificial y poder ver otra posible pregunta. Le paséis información sobre mí. Oye, vamos a entrevistar a esta persona y queremos hablar sobre esto, esto y esto. Hemos preparado el siguiente listado de preguntas. ¿Se te ocurre algo más? Eso está bien, eso es una actividad creativa y eso no está mal. Y se puede contar luego, oye, para hacer esta actividad he utilizado inteligencia artificial y la he utilizado de esta manera. No hay ningún problema con eso. Muchas gracias. De nada. Bueno, para ir acabando, me gustaría hablar de inteligencia artificial y educación. ¿Cómo imaginas el papel de la IA en la educación dentro de 10 o 20 años? Es muy complicado. La historia nos enseña que los cambios en educación son muy lentos. Somos una institución, un ámbito y un colectivo que nos resistimos al cambio porque es muy complejo. Entonces, eso creo que va a hacer que el cambio, la integración de la IA sea muy lento, lo cual, ojo, no es malo, porque eso nos puede permitir pensar, que nos podamos formar, que tengamos tiempo de ser críticos, ver que otras personas han hecho investigaciones y ver qué sucede. Este detalle es importante porque la gente no se tomaría un medicamento que no haya pasado las fases. Entonces, no podemos usar tecnología en las aulas sin saber su impacto real todavía. Entonces, esa lentitud, esa prudencia puede ser buena. Luego,
También creo que se va a integrar mucho, creo que lo difícil es establecer el proceso. Por ejemplo, yo creo que en vuestras edades ya se puede integrar. Creo que en primaria es muy complicado integrarlo porque estamos desarrollando habilidades sensibles. Esto es como la calculadora. Un niño, mi hijo que está ahora en segundo de primaria, no puede usar calculadora porque está aprendiendo una habilidad que va a ser fundamental para construir otras habilidades. Eso es lo que son habilidades ladrillo, ¿vale? Las que te permiten luego construir por encima. Una habilidad ladrillo es la capacidad de saber escribir bien. Entonces, claro, si tú utilizas una herramienta de ChatGPT que te hace una redacción maravillosa y tú no te esfuerzas en aprender a escribir, esa habilidad no la desarrollas. Te van a poner buena nota, vas a obtener tu título, pero luego cuando salgas ahí fuera, que es lo importante a la vida real, no vas a saber hacer ciertas cosas, no vas a tener capacidad de aprender. Entonces vas a perder seguramente un puesto de trabajo, porque no vas a... Sí, tienes los títulos, pero ya está. Entonces, otra de las cosas que creo que también tiene que cambiar en educación, la gran cantidad de contenidos que los profes os damos. Creo que hay que adelgazar esa parte de contenidos y ser muy selectivos y ponernos de acuerdo, que esto es lo difícil, en cuáles son los contenidos que de verdad una persona tiene que saber en cada momento. En cada etapa educativa, cuáles son los básicos. Y esto es muy complicado y creo que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Por ejemplo, el tema de matemáticas y que nadie se enfade. Pero todas las personas tienen que saber hacer una ecuación de segundo grado. Eso que cuesta tanto, que requiere tanto tiempo, es una habilidad, un procedimiento que es tan importante para todas las personas, independientemente de la profesión que vayan a elegir. Pues este tipo de cosas, pues hay que planteárselas, intentar reducir las cosas que queremos enseñar. Pero es uno de los ámbitos donde más promesas se dice, donde más dificultades hay, porque también se trabaja con menores. Y el tema de los datos que recoge la inteligencia artificial, pues también es un tema delicado. Y finalmente, para terminar con la entrevista, me gustaría que nos hablaras de un aspecto de la IA más desconocido o quizá menos tratado, y es la enorme cantidad de energía que necesitan estos sistemas para poder funcionar. Parece que se trata de una tecnología poco sostenible, ¿no es así? En principio sí, Fernando. Yo lo que pasa, y además yo siempre me gusta ser sincero, me gusta hablar de lo que sé, ¿no? Entonces es un tema en el que yo personalmente no he profundizado. Y no porque no considere que es importante, sino porque al final pues uno no acaba centrándose en otros temas. Y este es un tema que requiere bastante atención, ¿vale? Porque efectivamente se requieren muchos recursos. Aquí yo que sí que me atrevo un poco a decir, viendo la otra perspectiva, sobre todo cuando no sabes de un tema, lo que tienes que hacer al principio es ver todas las posiciones, ¿no? Entonces yo cuando me he acercado a la otra posición, las personas que argumentan, sí, esto tiene un gran coste energético, pero los avances que esta herramienta nos va a proporcionar muy probablemente nos permita reducir costes energéticos por otro lado. Es decir, subimos costes energéticos, el impacto medioambiental por un lado, pero muy probablemente vamos a ser capaces de reducir de otro lado, ¿vale? Entonces, bueno, son dos cosas que están ahí sobre la mesa, del que efectivamente se habla menos, porque eso al final vende menos, engancha menos, y yo probablemente he sido víctima también de esto, ¿no? De que al final me he centrado en ver, pues eso, cómo utilizarla, cómo aplicarla, cómo enseñarla, pero esa consecuencia en el que creo que es el principal problema de la humanidad, que es el medio ambiente, pues probablemente no se le esté prestando la debida atención o no cause tanto interés como las novedades o la aplicación práctica sí la están causando. Así que nada, yo me alegro que lo hayas puesto sobre la mesa porque creo que en cualquier conversación sobre inteligencia artificial deberíamos, este asunto debería salir. Bueno, pues hasta aquí llega nuestra entrevista. Por cierto, una de las preguntas, por lo que decías antes, una de las preguntas que te hemos hecho no ha sido redactada por nosotros, ni siquiera por ningún ser humano, sino por la inteligencia artificial a través de ChatGPT. Oyentes, ¿sabríais cuál de ellas? Bueno, José Luis, pues reiterarte las gracias y esperamos verte pronto por aquí de nuevo. Pues gracias a ti, Fernando, Estela, Ainara, Cristina. La verdad que habéis hecho una entrevista fantástica. Ahora cuando dejemos de grabar os voy a preguntar cuál es la pregunta, porque la verdad es que no tengo la sospecha de cuál puede ser.
Y para mí ha sido un placer, un lujo estar en vuestro estudio, que esto es una pasada y hay nivel aquí. Aunque penséis que no tenéis muchos medios, pero está muy bien organizado. Y de verdad que ha sido un lujo tanto dar la charla y compartir ese espacio como que me hagáis esta entrevista. Me siento muy honrado por haber participado en este maravilloso proyecto. Así que nada, muchas gracias.